va a hacer Manuel Ballesteros con otros casos. El de Germán Yáñez Lozano, que durante la República fue miembro de Izquierda Republicana, posteriormente se afilió al Partido Comunista, pues también lo va a acusar. Y afortunadamente en este caso no lo condenaron a muerte, pero pasó varios años en la cárcel. Luego Germán Yáñez será uno de los dirigentes del Partido Comunista clandestino aquí en Torrós durante la posguerra, hasta que lo detuvieron en 1945. La actuación de la Iglesia se modifica con la llegada a Torrós de un nuevo párroco en 1942, un mallorquín de Buñola llamado Bartolomé Palleras Ginás. Aquí lo vamos a conocer como don Bartolomé. Este hombre permuta con Manuel Ballesteros su parroquia de Marbella. Ballesteros se va a Marbella y don Bartolomé, que había estado allí, pues va a venir a Torrós en el año 42. Y él declara el primer día, cuando se dirige al pueblo, que él quiere estar junto al pueblo y quiere ser el pastor de los fieles de la feligresía de Torrós. Este hombre ya había tenido enfrentamientos con los franquistas en Marbella. Y él en alguna ocasión había manifestado que le temía más al franquismo que a los republicanos. Él decía que mientras fue párroco de Almojía o de Cuevas Bajas, que allí estuvo durante la Segunda República, fue respetado y no tuvo problemas. Y en una carta al obispo, que es de donde procede ese testimonio, señala que al franquismo le tiene más miedo. Pues bien, don Bartolomé conocerá la actuación de la guerrilla, del maqui, de la gente de la sierra en esta zona. Y él va sobre todo a denunciar la represión. Él le escribe al gobernador civil de Málaga quejándose de los atropellos que lleva a cabo la Guardia Civil y los falangistas. Le escribe sobre todo al entonces obispo Herrera Oria, porque este hombre luego, como dije, se hizo cura y acabó como obispo de Málaga a partir de 1947. Llegará a cardenal. Pues bien, él le escribe en muchas ocasiones a Herrera Oria diciéndole que se están cometiendo atropellos de todo tipo en Torrós. Se refiere, por ejemplo, a la cuestión económica. Dice, las exigencias de los guardias civiles parecen inconcebibles. Llegan a las tiendas, se llevan los alimentos, se llevan la mercancía y no pagan. Llegan a la playa del Morche y el mejor pescado y el primero es para ellos. Y se lo llevan también sin pagar. Eso, por cierto, lo he comprobado yo hablando con antiguos pescadores de la zona costera, que me han dicho que alguno incluso se llegó a quejar y hubo guardia que obligó a ese pescador a que cogiera todo el pescado y lo fuera metiendo en los agujeritos de la red, como castigo, como humillación. Y don Bartolomé va a denunciar también la represión, la persecución que sufren las personas de izquierda, los familiares de los guerrilleros, y va a tener una relación muy estrecha, porque también recurren a él pidiéndole ayuda la familia Jurado Martín, es decir, los padres de los guerrilleros conocidos como los frailes, Manuel, Rafael y Antonio. Esa familia va a sufrir muchísimo aquí en Torrós. Ellos tenían la orden por parte de la Guardia Civil, y eso sé que ha pasado en más sitios de España, a mí me lo comentaba Eladio García Castro, que lo hacían con su familia en Sevilla, pues tenían la orden de dejar abiertas las puertas y las ventanas del cortijo durante la noche, y los guardias civiles se asomaban ahí con el pretexto de que podían estar escondidos sus hijos, alumbrando con linterna a cualquier hora de la noche. La hija, Nieves, va a ser maltratada, va a ser torturada, apaleada aquí, en este cuartel, y acabará finalmente enfermando y perdiendo la vida. Y el esposo de Nieves, Andrés Cuesta Ortega, conocido como Andrés Paemonda, pues acabará siendo ejecutado sin juicio previo, lo que entonces se denominaba la ley de fuga. Pues bien, todos esos casos los denuncia don Bartolomé. Don Bartolomé también le cuenta al obispo que se ha producido en Torrós el apaleamiento y posterior muerte de Antonio Jiménez Melgares, domiciliado en el Barranco de Huí, y hermano de un guerrillero, Manuel Jiménez Melgares, al cual se le interrogó en este cuartel, se le dio una paliza de muerte y poco después murió y apareció su cadáver en medio del campo. Don Bartolomé
También le cuenta a Herrera Oria y le pide que frene esa actuación que aquí, en este cuartel, han ahorcado a Antonio Martín Guerrero, de Lagos, conocido como Antonio Márquez. Lo acusaban de colaborador de la guerrilla. Y también las 4 muertes que se dan aquí muy cerca del lugar en el que estamos, en el Barranco del Puerto. 4 personas de Huí: Ángela Rebola Ruiz, Antonio Sánchez Ramos, Manuel Mergades Ruiz y su hijo Manuel Mergades Camacho. Todo esto ocurre en enero de 1950. Estas últimas muertes. Pues bien, don Bartolomé incluso era un hombre, desde luego él me lo llegó a decir a mí, pasaba mucho miedo, pero también era un hombre valiente y era un hombre con mucho temperamento, y en la iglesia llegó a referirse de forma elusiva, pero durante la homilía, a estos acontecimientos, y dijo que el deber del cristiano era no matar, que había un mandamiento, hay un mandamiento que dice no matarás. Pues bien, se dirigió la Guardia Civil al obispo de Málaga y le dijeron a Herrera Oria que o se llevaba al cura o lo mataban. De manera que pensaban disfrazar su muerte alegando enfrentamiento con guerrilleros. En muchas de estas muertes hacían ver que se había producido un tiroteo en la sierra, o en un apostadero habían dado el alto y la persona no había obedecido y no habían tenido más remedio que disparar, cuando en realidad se trataba de ejecuciones extrajudiciales. Eso lo pretendían hacer con don Bartolomé. De manera que Herrera Oria se lo lleva a Málaga, don Bartolomé se resiste, en marzo de 1950, y podemos decir que en ese aspecto le salva la vida. Y él no volverá hasta finales de este año, cuando ya cambie el capitán de la Guardia Civil. El que había protagonizado esa represión era Joaquín Fernández Muñoz, que va a ascender, va a llegar a ser el segundo jefe de la comandancia de Málaga, a las órdenes de Ángel Fernández Montes de Oca, jefe de la comandancia de Málaga. Pues bien, la situación en el pueblo cambiará, y tendrá aquí el capitán Prieto, que aceptará que don Bartolomé regrese a Torrox. Bien, de don Bartolomé podemos decir muchas cosas más, pero yo tampoco quiero alargarme. En cualquier caso, la gente del pueblo, los vecinos, lo van a ver luego como un hombre conservador. Es cierto que él, cuando regresa al pueblo, se amolda a las circunstancias, se integra en el sistema. Probablemente la experiencia por la que ha pasado le ha llevado a esa conclusión, y él llega hundido a Torrox, llega humillado, no ha conseguido salvar esas vidas, que era lo que él buscaba, y él se integra en el sistema. De manera que el recuerdo que muchas personas tienen de su actuación posterior, creo que se explica de esa manera. Él me dijo que pasó mucho miedo y que temía que le ocurriera como al cura de Sabiñánigo. Al cura de Sabiñánigo lo que pasó fue, en un pueblo de Huesca, pues que lo mató la Guardia Civil. El hombre no se sabe si es que tenía relación con los de la sierra y por ese motivo lo mataron. A mí me han contado que iba por el campo a arreglar un conflicto familiar de unos campesinos que se habían peleado, un matrimonio, y que no oyó las voces de alto porque estaba sordo, ¿no? Entonces le dispararon y lo mataron, ¿no? Y él temía que le ocurriera como a este hombre, a Blas Rocatallada, que era como se llamaba, ¿no? Y que con cualquier pretexto pues lo quitaran del medio. De manera que él va a representar con sus contradicciones, por eso decía que no podemos tampoco ser maniqueos y esquemáticos a la hora de analizar los distintos sectores de la Iglesia, ¿no? Pero con todas sus contradicciones va a tener una actuación valiente de denuncia durante